La Ciudad de México se extendía bajo un manto de luces vibrantes y calles congestionadas, donde el ritmo frenético del día daba paso a una calma engañosa. En lo más alto de la Torre Mendoza, un hombre observaba el horizonte a través de una ventana de cristal impecable. Sus ojos reflejaban el esplendor de la ciudad, pero en su interior solo quedaba vacío. Alberto Mendoza era un hombre que inspiraba respeto y temor en el mundo empresarial. Dueño de la cadena de restaurantes más prestigiosa del país, había construido un imperio basado en la excelencia, la disciplina y el perfeccionismo. Su vida estaba diseñada con la misma precisión quirúrgica que exigía en sus negocios, en cada minuto planificado, cada movimiento calculado, cada éxito asegurado. Sin embargo, entre la majestuosidad de su oficina de mármol y la perfección de su agenda, reinaba un silencio profundo, uno que ni la opulencia ni los números podían llenar. Las horas transcurrían lentas, marcadas por la monotonía de informes financieros y reuniones sin alma. Cada objeto en la habitación parecía estático, como si el tiempo dentro de aquel despacho avanzara a un ritmo diferente. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, tiñendo de oro las paredes frías, pero incluso la calidez de la tarde se desvanecía en el ambiente gélido de su mundo. Sin previo aviso, algo dentro de él se quebró. Un impulso inusual lo hizo levantarse de su asiento de cuero negro y abandonar la rutina. No buscó su teléfono, no pidió su vehículo con chofer, ni informó a su equipo. Por primera vez en años, decidió salir sin planificación, sin escoltas, sin un destino claro. ¿Te gustó esta historia? Si te atrapó la transformación de Alberto Mendoza y el impacto de su viaje hacia la redención, no olvides apoyar este canal. Dale like para que más personas descubran esta historia. Compártela con amigos y familiares que disfruten relatos llenos de emoción y reflexión. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este contenido. Gracias por formar parte de esta comunidad. Las calles de la ciudad lo recibieron con indiferencia. El ruido del tráfico, las luces intermitentes de los semáforos, la energía vibrante de un mundo que seguía girando sin él. Condujo sin rumbo fijo, alejándose de las avenidas lujosas y los restaurantes de alta gama que llevaban su nombre. El aire de la noche entraba por las rendijas de las ventanillas, refrescando su piel y su mente adormecida por años de rigidez. Las luces de los edificios dieron paso a una zona más humilde, menos pulcra, pero con una esencia distinta. Calles con paredes desgastadas, negocios pequeños, aromas de comida callejera flotando en el ambiente. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un letrero desgastado, casi olvidado entre el bullicio de la ciudad ANSE, ASAMMMD o ZAN. Ese nombre no era una coincidencia. Aquella fue una de sus primeras adquisiciones. Un restaurante modesto que compró cuando su visión aún no estaba contaminada por la ambición desmedida. Los recuerdos de aquel lugar permanecían ocultos en su memoria, como un fantasma de otra vida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad. Estacionó el auto en una esquina discreta, bajó con pasos lentos y se detuvo frente a la entrada. La pintura de la fachada estaba desgastada. Las luces del interior proyectaban una calidez que contrastaba con la frialdad de los espacios a los que estaba acostumbrado. Atravesó la puerta y al hacerlo, sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar. El umbral de aquella puerta era más que una simple entrada. Era un portal al pasado, un túnel invisible que lo transportaba a una época que creía enterrada bajo los cimientos de su imperio. El aire dentro de Casa Mendoza era diferente, cálido, impregnado de aromas que no encontraba en sus exclusivos restaurantes. No había manteles de lino importado ni vajilla de diseñador, pero había algo que ningún lugar de su cadena podía replicar en autenticidad. Las mesas de madera rústica, el sonido de las sartenes crepitando en la cocina abierta, el murmullo de clientes comunes, lejos de las conversaciones frías y estratégicas de sus juntas directivas. La luz amarillenta de los viejos focos colgantes proyectaba sombras suaves en las paredes decoradas con fotografías descoloridas. En una de ellas, aún colgada en un rincón discreto, su rostro juvenil le devolvía la mirada. Aquella imagen lo golpeó con fuerza. Él mismo,
con 20 años menos, de pie junto a los antiguos dueños, sosteniendo una copa en señal de celebración. Era el día en que compró el restaurante, el primer paso hacia su ascenso. Recordaba esa noche el sabor del mole casero, la textura de las tortillas hechas a mano, el calor de una cocina que aún no pertenecía a su mundo de perfección obsesiva. En aquel entonces, su sueño no era el poder ni los lujos, sino simplemente crear un espacio donde la comida hablara por sí misma. Pero los años pasaron, y con ellos, la visión original se diluyó entre balances financieros, proyecciones de mercado y franquicias impolutas. El arte culinario se convirtió en una ecuación, cada ingrediente reducido a números, cada platillo diseñado para maximizar ganancias. Allí, de pie en medio del restaurante, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, una conexión real, no con inversionistas, no con accionistas, sino con la esencia misma de su historia. Cada detalle en el lugar parecía desafiar la frialdad en la que había vivido por años. La madera desgastada de las mesas, las tazas de cerámica con pequeñas grietas, la cocina modesta pero vibrante. Nada estaba calculado, nada era perfecto y sin embargo, todo tenía alma. Algunos comensales disfrutaban de sus platillos sin prisas, riendo entre bocados. En un rincón, una pareja de ancianos compartía un guiso humeante, mientras un grupo de amigos brindaba con cervezas frías. Era un mundo ajeno a las cenas elegantes de su círculo, donde la etiqueta y la apariencia lo eran todo. Por primera vez en mucho tiempo, Alberto Mendoza no era el centro de la atención. Nadie lo reconocía, nadie se inclinaba ante su nombre. Allí, solo era un hombre más, envuelto en la atmósfera de un sitio que alguna vez le perteneció, pero que con el tiempo había dejado atrás. El aroma de los chiles asados y las especias lo envolvió con una nostalgia implacable. En algún lugar profundo de su memoria, un recuerdo olvidado intentaba abrirse paso. Esa noche no se trataba solo de un restaurante, se trataba de una verdad que aún no estaba listo para enfrentar. Algo estaba a punto de cambiar. El peso de los años no se medía solo en arrugas o en canas dispersas en su cabello cuidadosamente peinado. Se sentía en la manera en que el aire del restaurante se filtraba en su pecho, en cómo su respiración se volvía lenta, casi temerosa, como si cada bocanada de aquel ambiente trajera consigo un fragmento de un tiempo que había preferido olvidar. El pasado tenía una forma peculiar de regresar, no con estruendos ni advertencias, sino en pequeños detalles que perforaban la coraza con la precisión de un bisturí. Cada rincón de Casa Mendoza parecía susurrarle historias que él mismo había enterrado. La madera desgastada de las sillas, las marcas en la barra donde generaciones de clientes habían apoyado los codos, los murales de tonos cálidos que en su juventud le parecían vibrantes y ahora lucían apagados, cubiertos por una fina capa de polvo y olvido. Una sensación incómoda empezó a crecer dentro de él, una grieta en su impenetrable fachada de éxito. ¿Cuándo fue la última vez que sintió algo real? Recordó las primeras noches en este mismo lugar, cuando aún no era un magnate, cuando apenas era un joven empresario con ambiciones desbordantes, pero sin la certeza de que lo lograría. Recordó los sacrificios, las madrugadas en vela revisando números, las discusiones con proveedores que no creían en su proyecto, los momentos en que dudó de sí mismo. Recordó la vez en que su madre le dijo que un restaurante no era una inversión segura, que debería buscar algo más estable. Recordó el brillo de orgullo en sus ojos cuando, años después, vio su apellido iluminado en la entrada de uno de sus locales más lujosos. Pero también recordó lo que perdió en el proceso, las noches en las que prefirió un contrato sobre una cena en familia, los amigos que quedaron atrás cuando su mundo empezó a girar solo en torno a su imperio, la soledad que, poco a poco, se convirtió en su única compañía constante. El eco de risas en el restaurante lo sacó de sus pensamientos. Un grupo de jóvenes celebraba algo, levantando vasos en un brindis desordenado. La felicidad auténtica era algo que había olvidado cómo se sentía. Caminó por el lugar, sintiendo el suelo bajo sus pies con una extraña pesadez. En una mesa apartada, un hombre mayo removía con calma su café, observando el lugar con una mirada serena. No era un empresario, no era alguien con poder, solo un hombre cualquiera disfrutando de un momento simple.
Y por primera vez en mucho tiempo, Alberto Mendoza envidió a alguien, porque ese hombre no parecía estar corriendo contra el tiempo. No parecía llevar sobre sus hombros el peso de una vida entera convertida en números. En ese instante, comprendió algo devastador. Él no había construido un imperio, había construido una jaula dorada, impecable, sin fisuras, pero una jaula, al fin y al cabo, y por primera vez, se preguntó si aún quedaba tiempo para encontrar la llave. El tiempo dentro del restaurante parecía fluir de manera distinta. No tenía la rigidez implacable de los relojes de su oficina, ni la prisa sofocante de los cronogramas y las juntas ejecutivas. Allí, todo tenía un ritmo propio, casi orgánico, como si el lugar se resistiera a la artificialidad del mundo exterior. Alberto Mendoza permanecía de pie, inmóvil, sintiendo el peso invisible de los años sobre sus hombros. Cada detalle a su alrededor era un recordatorio de una verdad que había evitado enfrentar a Na. Había cambiado tanto que ya no reconocía la versión de sí mismo que alguna vez soñó con este lugar. Lejos de los reflectores y el reconocimiento, alejado del frío prestigio de sus restaurantes de lujo, comprendió que su vida había sido una interminable escalera hacia la cima, pero jamás se había detenido a ver lo que quedaba atrás. Había construido un imperio de acero y cristal, pero no había construido un hogar. Había aprendido a generar fortunas, pero había olvidado cómo compartir una mesa. Se había convertido en un maestro del control, pero su vida entera era un caos silencioso. Desde la cocina, un aroma familiar se filtró en el aire. Un platillo que conocía bien. No necesitó verlo para saber de qué se trataba. Era la receta original de Casa Mendoza, aquella que le había dado identidad al restaurante en sus primeros años. No estaba preparada con técnicas vanguardistas ni presentada en vajilla de diseñador. No había sido perfeccionada por chefs de renombre. Era simple, honesta, auténtica. Y en ese instante, algo dentro de él se rompió. La perfección nunca había sido la respuesta. No en la comida, no en la vida. El éxito que tanto veneraba, que lo había consumido durante décadas, se reveló ante sus ojos por lo que realmente era un espejismo. Por primera vez en muchos años, sintió miedo de haber llegado demasiado lejos en la dirección equivocada. Y con ese miedo llegó una pregunta inevitable. ¿Todavía había tiempo para cambiar? ¿O ya era demasiado tarde? La revelación de su propia insatisfacción lo golpeó con una fuerza inesperada. Durante años había construido su vida con la firme convicción de que el éxito era el único destino que valía la pena. Había sacrificado el descanso, el tiempo, las relaciones personales y hasta su propia humanidad en nombre de una meta que ahora, en la calidez de ese pequeño restaurante, se desmoronaba como arena entre sus dedos. Casa Mendoza no había cambiado. Era él quien ya no encajaba en aquel espacio. En algún punto de su vida, dejó de ser el hombre que soñaba con compartir sabores y experiencias. Se convirtió en un estratega, un arquitecto de fortunas, un calculador obsesivo de costos y beneficios. Pero la comida nunca fue solo números, nunca debió serlo. Su mirada recorrió el restaurante una vez más. No había vajilla fina ni cubiertos de plata, pero la felicidad en los rostros de los comensales tenía un brillo que jamás había visto en las exclusivas cenas de su élite empresarial. Nadie aquí estaba fingiendo, algo ardió en su pecho. Un impulso, una necesidad incontrolable de recuperar lo que había perdido. Sin pensarlo demasiado, se dirigió hacia la cocina. Sus pasos eran pesados, como si cada uno de ellos significara un enfrentamiento con la versión de sí mismo que había creado a lo largo de los años. Al cruzar la puerta de la cocina, el calor del ambiente lo envolvió. Sartenes chisporroteando, ollas humeantes, cuchillos deslizándose sobre tablas de cortar gastadas por el tiempo. Un caos controlado, lleno de vida y de propósito. La esencia de la cocina real. Algo en su interior reconoció esa escena. Ese era su mundo antes de convertirse en una sombra de números y contratos. Se detuvo frente a una gran olla de barro, donde el guiso ancestral que una vez le hizo enamorarse de la gastronomía burbujeaba con un aroma que perforó su alma. En ese instante, lo supo. No quería seguir por el camino en el que estaba.
No podía. Había dedicado su vida a construir una imagen de éxito, pero jamás se permitió disfrutarlo. Y ahora, frente a la simpleza de aquel platillo, comprendía que el verdadero lujo nunca estuvo en los manteles de seda ni en los vinos importados. Estaba en el arte de cocinar con el corazón. En ese momento tomó la decisión que cambiaría su destino. La decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. Por primera vez en años, Alberto Mendoza sintió claridad. No era una sensación de control, sino todo lo contrario, era la liberación de una carga que había llevado sobre sus hombros sin darse cuenta. El calor de la cocina lo envolvía con una familiaridad que había olvidado. Entre el humo perfumado de especias y los movimientos sincronizados de los cocineros, algo dentro de él encontró su sitio. No era el dueño, no era el magnate. Era solo un hombre frente a una olla, escuchando el llamado de algo más profundo que el éxito. Respiró hondo. La memoria sensorial de sus manos aún recordaba el oficio. Sin pedir permiso, tomó una cuchara de madera y sumergió una pequeña porción del guiso, acercándolo a sus labios. El sabor explotó en su boca. No era un simple platillo, era un testimonio de generaciones, una herencia culinaria transmitida con amor y dedicación. Y él, en su búsqueda de perfección y poder, había olvidado lo que realmente significaba cocinar. Las cifras, los informes financieros, los gráficos de crecimiento, nada de eso podía competir con el latido de un plato bien hecho. Esa misma noche, sin anunciar su presencia ni invocar su autoridad, se quedó en el restaurante, observó, aprendió, recordó durante horas, estudió los gestos de los cocineros, el ritmo del servicio, la forma en que los ingredientes se transformaban bajo el fuego. No daba órdenes, no imponía reglas, solo absorbía la esencia de lo que una vez fue su mundo. Mientras el tiempo transcurría, comprendió que su mayor error no fue abandonar Casa Mendoza, fue abandonar la pasión que lo llevó hasta ahí, y en ese instante supo lo que debía hacer. El amanecer se filtraba por los ventanales del restaurante cuando Alberto Mendoza finalmente salió de la cocina. El cansancio pesaba en su cuerpo, pero su mente estaba más despierta que nunca. Había pasado la noche entre aromas, sabores y recuerdos. Había visto a los cocineros trabajar con una pasión genuina, la misma que él había perdido en algún punto del camino, y por primera vez en décadas no se sintió un extraño en su propio mundo. El imperio que construyó jamás le había dado esta sensación de plenitud. El éxito lo había aislado, pero la comida lo había traído de vuelta. Pero una revelación no era suficiente. El cambio debía ser real. Esa misma mañana tomó una decisión que resonaría en cada rincón de su vida. Sin consultar asesores ni analistas, comenzó a desmantelar parte de su imperio. Vendió acciones, cerró acuerdos que ya no le representaban nada. Y sobre todo, dejó de lado la maquinaria inhumana en la que había convertido su empresa. No necesitaba más restaurantes de lujo, necesitaba volver a las raíces. Días después, se sentó en la misma mesa de madera gastada dentro de Casa Mendoza, con un cuaderno en blanco frente a él. Por primera vez en años, no tenía un plan predefinido, no tenía cifras que guiaran sus pasos. Solo tenía una pregunta: ¿cómo volver a hacer lo que realmente amaba? La respuesta no estaba en una oficina ni en contratos de millones. Estaba en una olla humeante, en el sonido de una cocina llena de vida, en el rostro de los clientes que disfrutaban de cada bocado sin preocuparse por el precio del menú. Había pasado su vida escalando una montaña que no le pertenecía. Ahora, finalmente, estaba listo para bajar y caminar en la dirección correcta. El poder, el prestigio y la perfección habían sido su condena. Ahora, en la sencillez de una mesa de madera y un plato bien servido, encontró su verdadera libertad. Y así, sin fanfarrias ni titulares de prensa, Alberto Mendoza volvió a nacer. ¿Te gustó esta historia? Si te atrapó la transformación de Alberto Mendoza y el impacto de su viaje hacia la redención, no olvides apoyar este canal. Dale like para que más personas descubran esta historia. Compártela con amigos y familiares que disfruten relatos llenos de emoción y reflexión. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este contenido. Gracias por formar parte de esta comunidad.
La Ciudad de México se extendía bajo un manto de luces vibrantes y calles congestionadas, donde el ritmo frenético del día daba paso a una calma engañosa. En lo más alto de la Torre Mendoza, un hombre observaba el horizonte a través de una ventana de cristal impecable. Sus ojos reflejaban el esplendor de la ciudad, pero en su interior solo quedaba vacío. Alberto Mendoza era un hombre que inspiraba respeto y temor en el mundo empresarial. Dueño de la cadena de restaurantes más prestigiosa del país, había construido un imperio basado en la excelencia, la disciplina y el perfeccionismo. Su vida estaba diseñada con la misma precisión quirúrgica que exigía en sus negocios, en cada minuto planificado, cada movimiento calculado, cada éxito asegurado. Sin embargo, entre la majestuosidad de su oficina de mármol y la perfección de su agenda, reinaba un silencio profundo, uno que ni la opulencia ni los números podían llenar. Las horas transcurrían lentas, marcadas por la monotonía de informes financieros y reuniones sin alma. Cada objeto en la habitación parecía estático, como si el tiempo dentro de aquel despacho avanzara a un ritmo diferente. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, tiñendo de oro las paredes frías, pero incluso la calidez de la tarde se desvanecía en el ambiente gélido de su mundo. Sin previo aviso, algo dentro de él se quebró. Un impulso inusual lo hizo levantarse de su asiento de cuero negro y abandonar la rutina. No buscó su teléfono, no pidió su vehículo con chofer, ni informó a su equipo. Por primera vez en años, decidió salir sin planificación, sin escoltas, sin un destino claro. ¿Te gustó esta historia? Si te atrapó la transformación de Alberto Mendoza y el impacto de su viaje hacia la redención, no olvides apoyar este canal. Dale like para que más personas descubran esta historia. Compártela con amigos y familiares que disfruten relatos llenos de emoción y reflexión. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este contenido. Gracias por formar parte de esta comunidad. Las calles de la ciudad lo recibieron con indiferencia. El ruido del tráfico, las luces intermitentes de los semáforos, la energía vibrante de un mundo que seguía girando sin él. Condujo sin rumbo fijo, alejándose de las avenidas lujosas y los restaurantes de alta gama que llevaban su nombre. El aire de la noche entraba por las rendijas de las ventanillas, refrescando su piel y su mente adormecida por años de rigidez. Las luces de los edificios dieron paso a una zona más humilde, menos pulcra, pero con una esencia distinta. Calles con paredes desgastadas, negocios pequeños, aromas de comida callejera flotando en el ambiente. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un letrero desgastado, casi olvidado entre el bullicio de la ciudad ANSE, ASAM, MMD o ZAN. Ese nombre no era una coincidencia. Aquella fue una de sus primeras adquisiciones. Un restaurante modesto que compró cuando su visión aún no estaba contaminada por la ambición desmedida. Los recuerdos de aquel lugar permanecían ocultos en su memoria, como un fantasma de otra vida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad. Estacionó el auto en una esquina discreta, bajó con pasos lentos y se detuvo frente a la entrada. La pintura de la fachada estaba desgastada. Las luces del interior proyectaban una calidez que contrastaba con la frialdad de los espacios a los que estaba acostumbrado. Atravesó la puerta y al hacerlo, sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar. El umbral de aquella puerta era más que una simple entrada. Era un portal al pasado, un túnel invisible que lo transportaba a una época que creía enterrada bajo los cimientos de su imperio. El aire dentro de Casa Mendoza era diferente, cálido, impregnado de aromas que no encontraba en sus exclusivos restaurantes. No había manteles de lino importado ni vajilla de diseñador, pero había algo que ningún lugar de su cadena podía replicar en autenticidad. Las mesas de madera rústica, el sonido de las sartenes crepitando en la cocina abierta, el murmullo de clientes comunes, lejos de las conversaciones frías y estratégicas de sus juntas directivas. La luz amarillenta de los viejos focos colgantes proyectaba sombras suaves en las paredes decoradas con fotografías descoloridas. En una de ellas, aún colgada en un rincón discreto, su rostro juvenil le devolvía la mirada. Aquella imagen lo golpeó con fuerza. Él mismo, con 20 años menos,
de pie junto a los antiguos dueños, sosteniendo una copa en señal de celebración. Era el día en que compró el restaurante, el primer paso hacia su ascenso. Recordaba esa noche el sabor del mole casero, la textura de las tortillas hechas a mano, el calor de una cocina que aún no pertenecía a su mundo de perfección obsesiva. En aquel entonces, su sueño no era el poder ni los lujos, sino simplemente crear un espacio donde la comida hablara por sí misma. Pero los años pasaron, y con ellos, la visión original se diluyó entre balances financieros, proyecciones de mercado y franquicias impolutas. El arte culinario se convirtió en una ecuación, cada ingrediente reducido a números, cada platillo diseñado para maximizar ganancias. Allí, de pie en medio del restaurante, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, una conexión real. No con inversionistas, no con accionistas, sino con la esencia misma de su historia. Cada detalle en el lugar parecía desafiar la frialdad en la que había vivido por años. La madera desgastada de las mesas, las tazas de cerámica con pequeñas grietas, la cocina modesta pero vibrante. Nada estaba calculado, nada era perfecto y sin embargo, todo tenía alma. Algunos comensales disfrutaban de sus platillos sin prisas, riendo entre bocados. En un rincón, una pareja de ancianos compartía un guiso humeante, mientras un grupo de amigos brindaba con cervezas frías. Era un mundo ajeno a las cenas elegantes de su círculo, donde la etiqueta y la apariencia lo eran todo. Por primera vez en mucho tiempo, Alberto Mendoza no era el centro de la atención. Nadie lo reconocía, nadie se inclinaba ante su nombre. Allí, solo era un hombre más, envuelto en la atmósfera de un sitio que alguna vez le perteneció, pero que con el tiempo había dejado atrás. El aroma de los chiles asados y las especias lo envolvió con una nostalgia implacable. En algún lugar profundo de su memoria, un recuerdo olvidado intentaba abrirse paso. Esa noche no se trataba solo de un restaurante, se trataba de una verdad que aún no estaba listo para enfrentar. Algo estaba a punto de cambiar. El peso de los años no se medía solo en arrugas o en canas dispersas en su cabello cuidadosamente peinado. Se sentía en la manera en que el aire del restaurante se filtraba en su pecho, en cómo su respiración se volvía lenta, casi temerosa, como si cada bocanada de aquel ambiente trajera consigo un fragmento de un tiempo que había preferido olvidar. El pasado tenía una forma peculiar de regresar, no con estruendos ni advertencias, sino en pequeños detalles que perforaban la coraza con la precisión de un bisturí. Cada rincón de Casa Mendoza parecía susurrarle historias que él mismo había enterrado. La madera desgastada de las sillas, las marcas en la barra donde generaciones de clientes habían apoyado los codos, los murales de tonos cálidos que en su juventud le parecían vibrantes y ahora lucían apagados, cubiertos por una fina capa de polvo y olvido. Una sensación incómoda empezó a crecer dentro de él, una grieta en su impenetrable fachada de éxito. ¿Cuándo fue la última vez que sintió algo real? Recordó las primeras noches en este mismo lugar, cuando aún no era un magnate, cuando apenas era un joven empresario con ambiciones desbordantes, pero sin la certeza de que lo lograría. Recordó los sacrificios, las madrugadas en vela revisando números, las discusiones con proveedores que no creían en su proyecto, los momentos en que dudó de sí mismo. Recordó la vez en que su madre le dijo que un restaurante no era una inversión segura, que debería buscar algo más estable. Recordó el brillo de orgullo en sus ojos cuando, años después, vio su apellido iluminado en la entrada de uno de sus locales más lujosos. Pero también recordó lo que perdió en el proceso, las noches en las que prefirió un contrato sobre una cena en familia, los amigos que quedaron atrás cuando su mundo empezó a girar solo en torno a su imperio, la soledad que, poco a poco, se convirtió en su única compañía constante. El eco de risas en el restaurante lo sacó de sus pensamientos. Un grupo de jóvenes celebraba algo, levantando vasos en un brindis desordenado. La felicidad auténtica era algo que había olvidado cómo se sentía. Caminó por el lugar, sintiendo el suelo bajo sus pies con una extraña pesadez. En una mesa apartada, un hombre mayo removía con calma su café, observando el lugar con una mirada serena. No era un empresario, no era alguien con poder, solo un hombre cualquiera disfrutando de un momento simple.
Y por primera vez en mucho tiempo, Alberto Mendoza envidió a alguien, porque ese hombre no parecía estar corriendo contra el tiempo. No parecía llevar sobre sus hombros el peso de una vida entera convertida en números. En ese instante, comprendió algo devastador. Él no había construido un imperio, había construido una jaula dorada, impecable, sin fisuras, pero una jaula, al fin y al cabo, y por primera vez, se preguntó si aún quedaba tiempo para encontrar la llave. El tiempo dentro del restaurante parecía fluir de manera distinta. No tenía la rigidez implacable de los relojes de su oficina, ni la prisa sofocante de los cronogramas y las juntas ejecutivas. Allí, todo tenía un ritmo propio, casi orgánico, como si el lugar se resistiera a la artificialidad del mundo exterior. Alberto Mendoza permanecía de pie, inmóvil, sintiendo el peso invisible de los años sobre sus hombros. Cada detalle a su alrededor era un recordatorio de una verdad que había evitado enfrentar a Na. Había cambiado tanto que ya no reconocía la versión de sí mismo que alguna vez soñó con este lugar. Lejos de los reflectores y el reconocimiento, alejado del frío prestigio de sus restaurantes de lujo, comprendió que su vida había sido una interminable escalera hacia la cima, pero jamás se había detenido a ver lo que quedaba atrás. Había construido un imperio de acero y cristal, pero no había construido un hogar. Había aprendido a generar fortunas, pero había olvidado cómo compartir una mesa. Se había convertido en un maestro del control, pero su vida entera era un caos silencioso. Desde la cocina, un aroma familiar se filtró en el aire. Un platillo que conocía bien. No necesitó verlo para saber de qué se trataba. Era la receta original de Casa Mendoza, aquella que le había dado identidad al restaurante en sus primeros años. No estaba preparada con técnicas vanguardistas ni presentada en vajilla de diseñador. No había sido perfeccionada por chefs de renombre. Era simple, honesta, auténtica. Y en ese instante, algo dentro de él se rompió. La perfección nunca había sido la respuesta. No en la comida, no en la vida. El éxito que tanto veneraba, que lo había consumido durante décadas, se reveló ante sus ojos por lo que realmente era un espejismo. Por primera vez en muchos años, sintió miedo de haber llegado demasiado lejos en la dirección equivocada. Y con ese miedo llegó una pregunta inevitable. ¿Todavía había tiempo para cambiar? ¿O ya era demasiado tarde? La revelación de su propia insatisfacción lo golpeó con una fuerza inesperada. Durante años había construido su vida con la firme convicción de que el éxito era el único destino que valía la pena. Había sacrificado el descanso, el tiempo, las relaciones personales y hasta su propia humanidad en nombre de una meta que ahora, en la calidez de ese pequeño restaurante, se desmoronaba como arena entre sus dedos. Casa Mendoza no había cambiado. Era él quien ya no encajaba en aquel espacio. En algún punto de su vida, dejó de ser el hombre que soñaba con compartir sabores y experiencias. Se convirtió en un estratega, un arquitecto de fortunas, un calculador obsesivo de costos y beneficios. Pero la comida nunca fue solo números, nunca debió serlo. Su mirada recorrió el restaurante una vez más. No había vajilla fina ni cubiertos de plata, pero la felicidad en los rostros de los comensales tenía un brillo que jamás había visto en las exclusivas cenas de su élite empresarial. Nadie aquí estaba fingiendo, algo ardió en su pecho. Un impulso, una necesidad incontrolable de recuperar lo que había perdido. Sin pensarlo demasiado, se dirigió hacia la cocina. Sus pasos eran pesados, como si cada uno de ellos significara un enfrentamiento con la versión de sí mismo que había creado a lo largo de los años. Al cruzar la puerta de la cocina, el calor del ambiente lo envolvió. Sartenes chisporroteando, ollas humeantes, cuchillos deslizándose sobre tablas de cortar gastadas por el tiempo. Un caos controlado, lleno de vida y de propósito. La esencia de la cocina real. Algo en su interior reconoció esa escena. Ese era su mundo antes de convertirse en una sombra de números y contratos. Se detuvo frente a una gran olla de barro, donde el guiso ancestral que una vez le hizo enamorarse de la gastronomía burbujeaba con un aroma que perforó su alma. En ese instante, lo supo. No quería seguir por el camino en el que estaba.
No podía. Había dedicado su vida a construir una imagen de éxito, pero jamás se permitió disfrutarlo. Y ahora, frente a la simpleza de aquel platillo, comprendía que el verdadero lujo nunca estuvo en los manteles de seda ni en los vinos importados. Estaba en el arte de cocinar con el corazón. En ese momento tomó la decisión que cambiaría su destino. La decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. Por primera vez en años, Alberto Mendoza sintió claridad. No era una sensación de control, sino todo lo contrario, era la liberación de una carga que había llevado sobre sus hombros sin darse cuenta. El calor de la cocina lo envolvía con una familiaridad que había olvidado. Entre el humo perfumado de especias y los movimientos sincronizados de los cocineros, algo dentro de él encontró su sitio. No era el dueño, no era el magnate. Era solo un hombre frente a una olla, escuchando el llamado de algo más profundo que el éxito. Respiró hondo. La memoria sensorial de sus manos aún recordaba el oficio. Sin pedir permiso, tomó una cuchara de madera y sumergió una pequeña porción del guiso, acercándolo a sus labios. El sabor explotó en su boca. No era un simple platillo, era un testimonio de generaciones, una herencia culinaria transmitida con amor y dedicación. Y él, en su búsqueda de perfección y poder, había olvidado lo que realmente significaba cocinar. Las cifras, los informes financieros, los gráficos de crecimiento, nada de eso podía competir con el latido de un plato bien hecho. Esa misma noche, sin anunciar su presencia ni invocar su autoridad, se quedó en el restaurante, observó, aprendió, recordó durante horas, estudió los gestos de los cocineros, el ritmo del servicio, la forma en que los ingredientes se transformaban bajo el fuego. No daba órdenes, no imponía reglas, solo absorbía la esencia de lo que una vez fue su mundo. Mientras el tiempo transcurría, comprendió que su mayor error no fue abandonar Casa Mendoza, fue abandonar la pasión que lo llevó hasta ahí, y en ese instante supo lo que debía hacer. El amanecer se filtraba por los ventanales del restaurante cuando Alberto Mendoza finalmente salió de la cocina. El cansancio pesaba en su cuerpo, pero su mente estaba más despierta que nunca. Había pasado la noche entre aromas, sabores y recuerdos. Había visto a los cocineros trabajar con una pasión genuina, la misma que él había perdido en algún punto del camino. Y por primera vez en décadas, no se sintió un extraño en su propio mundo. El imperio que construyó jamás le había dado esta sensación de plenitud. El éxito lo había aislado, pero la comida lo había traído de vuelta. Pero una revelación no era suficiente. El cambio debía ser real. Esa misma mañana tomó una decisión que resonaría en cada rincón de su vida. Sin consultar asesores ni analistas, comenzó a desmantelar parte de su imperio. Vendió acciones, cerró acuerdos que ya no le representaban nada. Y sobre todo, dejó de lado la maquinaria inhumana en la que había convertido su empresa. No necesitaba más restaurantes de lujo, necesitaba volver a las raíces. Días después, se sentó en la misma mesa de madera gastada dentro de Casa Mendoza, con un cuaderno en blanco frente a él. Por primera vez en años, no tenía un plan predefinido, no tenía cifras que guiaran sus pasos. Solo tenía una pregunta: ¿cómo volver a hacer lo que realmente amaba? La respuesta no estaba en una oficina ni en contratos de millones. Estaba en una olla humeante, en el sonido de una cocina llena de vida, en el rostro de los clientes que disfrutaban de cada bocado sin preocuparse por el precio del menú. Había pasado su vida escalando una montaña que no le pertenecía. Ahora, finalmente, estaba listo para bajar y caminar en la dirección correcta. El poder, el prestigio y la perfección habían sido su condena. Ahora, en la sencillez de una mesa de madera y un plato bien servido, encontró su verdadera libertad. Y así, sin fanfarrias ni titulares de prensa, Alberto Mendoza volvió a nacer. ¿Te gustó esta historia? Si te atrapó la transformación de Alberto Mendoza y el impacto de su viaje hacia la redención, no olvides apoyar este canal. Dale like para que más personas descubran esta historia. Compártela con amigos y familiares que disfruten relatos llenos de emoción y reflexión. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este contenido. Gracias por formar parte de esta comunidad.